Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos un día más al Oráculo de Enro, un programa en donde la historia cobra vida y emergen esos ecos del pasado, donde se mezcla la historia, el misterio, la magia, que intentan alcanzar a nuestros espectadores. Porque en este programa intentamos revelar toda la verdad oculta y ajena o alterada en el paso del tiempo. Mi nombre es Javier Valdivia y no solo seré vuestra guía o vuestro guía en este programa, sino que también formo parte de la Orden del Temple del Resurgimiento del 52. En el programa anterior hicimos un pequeño salto en la historia de la Orden, debido a una serie de mensajes y correos que estuvimos recibiendo en esa semana, haciendo mención de que la Orden del Temple en sí era una orden oculta, que cómo podíamos hablar de ella, que si solo eran como una especie de mercenarios, solo se movían por el poder, por la fama, por la riqueza. Incluso que las misiones como tal pues no eran como se preveía o se imaginaban. A raíz de estos mensajes vimos necesario hacer ese cambio en el guión del programa, por nuestro deber, tanto para nosotros como para vosotros, los espectadores, y contaros un poco lo que era realmente la Orden del Temple. Hablemos de esa orden oculta, con los términos de hoy en día no son los que se asemejaban a la época. ¿Eran guardianes de los conocimientos? Sí, pero no eran aferros. De ahí explicamos lo que era la misión esotérica, con X. Que era amordar esos conocimientos para el entendimiento de la sociedad en esa época. Y pusimos varios ejemplos del niño o la niña que va al cole, sus primeros días de clase, y empieza con las matemáticas, ¿no? Y entonces, en vez del profesor o la profesora, empieza con las nociones básicas de los números, empieza a dar materia avanzada, como álgebra avanzada o ecuaciones elevadas. Los pobres alumnos y alumnas pues, pillarían un trauma y frustración porque no entenderían nada de la información que se les está transmitiendo. Y por ello no solo los maestros son personas ocultas o fuera de la realidad. También maticemos un poco lo que eran posesiones, que es lo que esos depósitos sagrados que custodiaban. Pero lo custodiaban para que no se destruyera, la humanidad no lo destruyera, sino que lo custodiaban hasta el momento de que la humanidad pudiera hacer uso debido de esa herramienta. Una lista de esos depósitos sagrados. Y también quise matizar que no era una orden férrea o agarrada al poder, ni mucho menos. Entonces contemos un poco lo que es el suceso de la noche de cuervos. Esa noche cuando aceptan por voluntad propia el que sean presos y luego por el desenlace final que tuvieron. Entonces todo esto lo hicimos por ese pequeño KitKat. Si queréis poneros en contacto con nosotros, si queréis escribirnos cualquier sugerencia, ya sea por la sección de la Orden del Temple o por las otras secciones que tenemos en el programa, como la parabólica o el código oculto, podéis escribirnos en este correo electrónico o al WhatsApp de ese número y comentarnos lo que vosotros deseáis. Si vemos oportuno, lo haremos por privado o lo mencionaremos en el programa. Dicho esto, hoy ya sí vamos a continuar con la línea de la historia de la Orden del Temple. Hablaremos qué fue el Concilio de Troyes, fue bastante importante. Hablaremos de esa doctrina o ese código de reglas que se introdujo en la Orden del Temple, cómo fue aceptada la Orden del Temple ya en la Europa, ya cuando vinieron de Jerusalén, de Tierra Santa, volvieron a la Europa, a Francia, cómo fue aceptado tanto por la sociedad como por la clase alta y noble del momento, y qué dispuso en esta Europa esta orden o esa formación de la orden. Pero no estoy solo en este programa. Gracias, cuento con dos grandes compañeros, cada uno con una sección tan interesante e impactante como la del origen de la Orden del Temple. Por un lado tengo a mi compañero Alejandro en la sección de la parabólica, en donde nos revela esas noticias que pasan un poco desapercibidas del ojo humano o no le damos mucha importancia. Y él aquí le da voz, le da difusión, para que demos cuenta de esas verdades que se nos pueden ocultar y lo mejor de todo, nos hace sacar una sonrisa. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo ha ido la parabólica esta semana? Buenas noches, Javier. Bienvenidos nuevamente a la parabólica, donde volvemos a traeros las noticias más impactantes y oscuras del planeta, donde trabajamos sin descanso. En el día de hoy os traemos 3 impactantes noticias, una de ellas desde Cieza, en Murcia, y 2 que vienen desde Japón. Y al otro lado contamos con José, en la sección del código oculto. Pero, hay un pequeño pero,
Esta semana no va a ser la sección del código oculto. Como dijimos en el primer programa, el código oculto va a haber momentos que va a estar descansando. Mucho traje buscando en películas y demás. Y activaremos la sección de las voces de Enro. Es un espacio en donde diferentes personajes de la sociedad, diferentes ámbitos, irán viniendo a visitarnos a nuestro plató y le realizaremos una entrevista para que nos explique o nos desarrolle pues, esa historia o esos proyectos de futuro o esas vivencias que tienen. El primer programa contemos con la suerte de que nos visitara el concejal y portavoz del Ayuntamiento de Castro-Pirabres, don Manuel Ortega. Pero hoy creo que de política no va esa sección, así que para que no den más detalles voy a dar paso a mi compañero José. Buenas noches, José, coméntanos. Buenas noches, Javier. Efectivamente, hoy tenemos una entrevista con Candela Tuc, una poeta, ha escrito 2 libros, amiga mía desde hace muchos años, y la conoceréis en breve. Gracias, José. Pues como habéis podido observar, van a ser 2 secciones bastante interesantes. Y ahora sí, vamos a acomodarnos, vamos a viajar en el tiempo, vamos a retroceder en la historia. Así que, un par de segundos, comenzamos. Dentro cabecera. Bien, nos vamos a situar en el Concilio de Troyes, el suceso en donde se reconoció a la Orden Templaria con todos los privilegios eclesiásticos. Para ser más exactos, nos vamos a centrar el 14 de enero de 1128, aproximadamente unos 18 años después de que se dieran las primeras aprobaciones a la Orden del Temple. Nos situamos en la ciudad de Troyes, una ciudad francesa situada a las orillas del río Sena. ¿Qué tiene de especial este concilio? No solo porque se le adjudicó esos privilegios eclesiásticos a la Orden del Temple, sino por las personas que acudieron al evento, al encuentro. Se desplazó el Papa del Vaticano, Inocencio II, diferentes reyes de cada uno de los reinos de Europa, clase alta de la sociedad, burgueses como nobles, y los mismos ciudadanos intentaban enterarse un poco de qué estaba sucediendo en este concilio. Todo esto era por 2 motivos. Uno de ellos por Bernardo de Claraval y la gran influencia que tenía en la Iglesia católica. Y porque era el propulsor de que esta orden templaria tomara forma, a tal punto de que escribió sus doctrinas, esas reglas que debía de sembrar las bases de la Orden del Temple. Pero también los ecos, las noticias que viajaban desde Tierra Santa a Europa con las hazañas de cada uno de estos integrantes de la orden. Estos venían hacia los 9 soldados. Y las voces también llegaron a hacer eco de los hallazgos que hicieron dentro del Templo de Salomón. Entonces, entre una mezcla de cositas, pues todos acudieron a ver lo que sucedía. Y esto fue justo una semana después de que la Orden del Temple regresara a Francia. Imaginaros la prisa que tuvo que tener Bernardo de Claraval, porque allí no existían los teléfonos, no existía el correo electrónico, no existía para nada. Movió a toda Europa para que el 14 de enero asistieran al Concilio de Troyes. Por eso la magnitud y el impacto que tuvo en la sociedad este concilio. Y ahora vamos a pasar a esa doctrina, a esas reglas que se iban a basar o a hacer las bases de la Orden del Temple, que tenían que aceptar los presentes en el concilio, tanto por la parte del papado como los diferentes reinos. Estas reglas las escribió a mano Bernardo de Claraval, es decir, dejó impregnado su sello, su identidad y su imagen. A simple vista podía ser unas reglas morales básicas y sencillas, pero ocultaban mucho misticismo, porque se basaba en sus afluencias o en su formación, ya que tradució estas normas, las escribió bajo la influencia del misterio de justicia de los esenios y la orden cistense del momento, pero al mismo tiempo dejó como una especie de vacío. ¿Por qué? Porque estas reglas iban a ir amoldándose según cómo se fuera desarrollando la Orden del Temple, es decir, iba a evolucionar el código moral que iba a escribir él con el paso de los años, porque la Orden del Temple iba a evolucionar rápidamente. Entonces dejó como un pequeño vacío
para que tuviera esa expansión. A simple vista, como he dicho, reglas normales, pero con una carga interesante de misterio y misticismo dentro de la misma. Como el decreto eran demasiadas, me voy a focalizar solo y exclusivamente las más llamativas o las más importantes, tales que a más de uno haría que darse la vuelta y salir de la orden y no llegar a tocar la puerta. La primera era que todos los templarios pertenecientes a la orden deberían, sin falta alguna, asistir a la misa diaria. Da igual si estuvieran en el campo de batalla, da igual que estuvieran enfermos o que estuvieran haciendo otra labor, sin falta deberían de acudir a esa misa para bañarse de la glorificación del Cristo. Debían de estar dispuestos en cualquier momento del día y la noche para entrar en batalla. Se le prohibía tener cualquier tipo de riqueza personal. No podían hacer gala de dinero ni aceptar. Es decir, si hacían asedios tampoco robaban las joyas ni los tesoros ni nada por el estilo. La gente piensa que se hicieron ricos porque se hincharon a saquear. No, lo tenían totalmente prohibido. Es decir, ellos vivían de lo que cultivaban en las tierras. Imagínate la época que vivías de lo que sembrabas o cultivabas, luego tenías que estar dispuesto a entrar en guerra en cualquier momento y tenías que estar acudiendo a misa todos los días. Esto para la sociedad, a más de uno, pues ya le chirriaría un poco los dientes y ya no entraría en la orden. También tienen que tener un aseo personal al día o al golpe. Y más en esa época, porque si leemos un poquito los libros de historia, los vestidos de capa ancha se crean para retener los olores dentro de la mujer. Los hombres se ponían plantas con aromas en diferentes partes del cuerpo para disimular el mal olor. E incluso se rapaban la cabeza y usaban peluquín por la plaga de piojos. Pero esto no es solo eso, vamos a ver que una vez se bañaban una vez al año. Y toda la familia se bañaba en la misma bañera. Entonces, es curioso que remarcara que debían de ser, por lo menos su aseo personal, que tuviera cuidado. Y aquí, esta cláusula o esta norma, la voy a explicar a continuación porque podría entenderse malamente, más la sociedad del momento en el que nos encontramos. Porque prohibía lo que era el acto de la carne con mujeres, haciendo alusión de que cualquier mujer podía hacer caer a cualquier tipo de hombre, por muy evolucionado que fuera, remarcando un poco como la figura de Eva y la serpiente. Pero esto lo hicieron con vista, lo hicieron pensando en que esta norma la tenía que aceptar tanto la Iglesia como los reyes. Entonces no podían ser muy directos en esa regla exactamente. Porque al fin lo que querían decir era que todo el perteneciente a la Orden del Temple debería de estar libre de tentaciones. Es decir, excesos de comida, como el cazar por cazar, no solo por alimentarse, sino porque quiero coleccionar piezas de animales, el juego, el alcohol y bueno, también el exceso del sexo. Pero no era solo por la mujer, sino que era una forma de embarcar todo en una misma expresión y así evitar sospechas o malas intenciones de los demás organismos, ¿no? del momento. El siguiente punto, que es bastante interesante y que hizo que el Papa Inocencio II modificara los estatutos, eran que la Orden del Temple solo se iba a regir bajo la tutela del Papa. Es decir, todas las demás órdenes tenían que dar explicaciones, por decirlo de alguna manera, al representante del rey en Jerusalén, a los monarcas destinados en las diferentes tierras, al rey de su lugar, si eran alemanes, pues tenían que también regirse bajo el rey y bajo la clase noble del rey, y bajo la tutela del Papa, de la Iglesia. Todo esto consiguieron que Inocencio II, el Papa Inocencio II, lo modificara y aceptara que la Orden del Temple solo y exclusivamente iba a estar bajo la tutela y iba a tener que dar explicaciones solo y exclusivamente al Papa. Y así fue hasta el Papa Clemente V y la traición que le hizo el mismo. Vamos a bajarlo así un poquito en el aire.
Otra de las normas un poco llamativas era que la Orden del Temple no podía mantener contacto con ningún hermano que se fuera de la misma. Y si estos que se habían ido de la Orden por cualquier motivo decidieran devolver a la misma, iban a ser aceptados de manera inmediata. Y el Papa aquí no tendría ni voz ni voto en rechazar esa solicitud. Al contrario, no podía decir nada al respecto. Porque la Orden del Temple siempre está abierta para aquellas personas que quieren acudir a ella. Y de igual manera no se le obliga a nadie a estar en la Orden. Entonces, por eso, si había algunos que se fueran, lo único que sí, que los que estaban dentro no podían mantener contacto con esas personas, pero si regresaban se les abrían las puertas inmediatamente. Estos son puntos bastante interesantes dentro del decreto. Y ahora voy a matizar lo de la mujer, que lo explicaba antes, y quiero dejar un pequeño matiz antes de continuar. En la Orden del Temple, como tal, había mujeres. Lo malo que en ese momento los grados, el grado con lo que se reconocían a estas mujeres eran las discretas. Y con el paso de los años ya fueron obteniendo otro tipo de títulos o de grados. Entre ellos la sacerdotisa y el grado más elevado, la de la Madre Amazonas, que es igual que el Gran Maestre de la Orden del Temple. ¿Por qué se aceptaban mujeres dentro de la Orden? La mujer era la representación de la Virgen María, es decir, de la energía femenina. La Orden del Temple, su custodia, la protectora, es la Virgen María. Por mucho que digan que es Jesús, que es tal, Jesús es el maestro de la Orden del Temple, pero la custodia, la guardiana, la protectora es la Virgen María, y los caballeros de la Orden daban su fuerza o su entrega a la Virgen María. Bien. Y por Jerusalén, para que haya una idea del reclamo de la gente que acudió, pero no solo de la gente de a pie. Incluso la clase alta y noble cedieron tierras, castillos, fortuna, para poder formar parte de la Orden del Temple. Aunque dice una de sus normas era no aceptar dinero o tener riquezas personales, sí tuvieron una gran cantidad de donaciones. Una de las más llamativas proviene de Alfonso I, rey de Aragón, que modificó hasta la fecha las normativas que existían al tema de las donaciones para dejar en testamento la mitad de sus tierras y de su riqueza a la Orden del Temple. Esa fue una de las donaciones más llamativas en el momento. Y haciendo de tal manera que pasó de ser una orden sin apenas posesiones a ser uno de los poderes económicos del momento. Tal fue así que tuvieron que formalizar su estructura, creando lo que serían las bases de los bancos actuales, por la gran cantidad de dinero que tenían. Y como no era un dinero que gastaban, pues estaban ahí como acumulándose. Y empezaron a hacer lo que eran los préstamos a las diferentes clases o a los diferentes reinos para que pudieran cubrir tanto las costas de las cruzadas como el desarrollo de la sociedad. Así que, tras el concilio, la Orden del Temple se convirtió, como hemos dicho, en la primera red financiera, es decir, los primeros bancos. Pero también se creó la primera infraestructura militar con un poder devastador. También se encargó de mecanizar o construir todos los caminos desde Europa hasta Jerusalén. Podríamos decir, las primeras infraestructuras de comunicación usando las de los imperios romanos. Gracias solo al concilio, que ya pudieron darle total libertad. Y hasta aquí lo dejamos por hoy. Ahora sí, vamos a cambiar un poco de aires. Vamos a cambiar la dinámica del programa y vamos a meter de lleno en la siguiente sección, de la mano de Alejandro Cortés, la parabólica. Comenzamos la parabólica con la primera noticia, en el que una persona en Cieza, Murcia, que acaba de salir de la cárcel, en vez de salir contento, al poco rato pilla un monumental cabreo. ¿Qué pensáis que ha podido pasar? ¿Cómo ese momento feliz de que salís de la cárcel después de cumplir una condena y os pilláis al salir un monumental cabreo? ¿Qué ha podido pasar? Se ha enterado que la suegra se debe vivir con él.
Creo que no va por ahí la cosa. A ver, si está emparejado le han podido poner los tochos. Vete tú a saber. Es que, claro, salir de la cárcel te deja cuentas abiertas fuera, ¿no? Nada. Pues bueno, pues este hombre quería celebrarlo y, pues bueno, como toda persona dice, pues voy al bar a celebrar que ya estoy en libertad. Se da vueltas por el pueblo y encuentra todos los bares cerrados. Entonces pilla un pedazo de cabreo y va diciendo por la calle textualmente: me cago en mi puta vida, están todos los bares cerrados, estaba más a gusto en prisión. Entonces, vosotros imaginaros que no, en ese momento en que queréis pegar un buen brindis y no están todos los bares cerrados y no hay gente. Es que claro, es un brindis de después de, a lo mejor yo no sé cuánto tiempo llevaría en la cárcel, entonces es comprensible el cabreo. Tiene que entender en qué día salimos, pues sale el lunes, que es cuando cierran los bares. Claro. Entonces, pues, mucho que quiera. Pues este hombre, de tal cabreo, se fue a la Guardia Civil y le dijo que o lo volvía a meter en la cárcel, que allí sí hay cantina, o que liaba a una que se iban a enterar. Entonces, el monumental pollo que lió, la policía se lo dijo al juez y volvió a la cárcel. ¿Y qué pasó allí? Pues que junto a sus compañeros, que bueno, ya está dentro otra vez, pues brindaron y pues el hombre más feliz que unas Pascuas. Dice, pues pasta fuera sin bares, pues estoy dentro. Y el hombre, pues vamos, en la gloria se ha quedado. Así que a todos los dueños de bares de Murcia, abrir los lunes también, que hay gente que lo necesita. Tiene que salir de la cárcel y, claro. Un buen brindis, la verdad que alegra la vida más de uno. Siempre sienta bien. Bueno, la segunda noticia, que nos viene de Japón, en el que, bueno, una empresa quiere coger grandes talentos, pero no puede pagar mucho dinero. Entonces empezaron a dar vueltas, ¿cómo podemos atraer a la gente a trabajar sin poder pagar un gran sueldo? Bueno, vosotros si fueseis empresarios, ¿cómo atraería a los jóvenes talentos? Y no podéis pagar mucho dinero, ¿qué se os ocurre? Regalos trampas y Sí, ofrecerle algo, ¿no? A cambio, sillones de masaje. esa es buena. Algún Mesa de regalillo ping-pong. extra. Como se ha visto en Google, ¿no? Que vamos a hacer Claro, y demás, fomenta el buen rollo. Y el aumento de horas. La promoción ahora es más. No, pero esto tiene un paso más que Google. ¿Sí? Crearon la Happy Bar de bebida gratis alcohólica y también reparten licencias. ¿Sabéis lo que se refiere a la licencia? ¿No? Pues que les dejan dormir la mona en una habitación hasta las 12. Por ejemplo, llega la hora feliz, te hincha el codo a ver whisky y alcohol y pues te entra la mona. Pues tú llegas con tu licencia y dices al jefe, mira, me voy a dormir 2 o 3 orillas a dormir las monas. Te entregas tu tarjetilla y te quedas en la gloria. ¿Cómo se puede competir contra esas empresas que dan... Yo creo que eso al final lo lleva a la quiebra, ¿no? Porque si paga mucho alcohol, eso no lo mantiene nadie. Depende de cuánto beban, claro. Claro, eso es que es el I+D japonés, ¿no? Es una espada de doble filo. Claro. Te puedes volver en contra. Como te salgan muy alcohólicos los empleados, te arruina. Igual. Hombre, eso sí, hombre, lo que se fomenta más es el compañerismo. No creo que haya muchos compañeros, porque cualquier mal rollo, como sabemos, un buen brindis, un buen copazo y listo. Arreglado. Claro. Es buen método de... Bueno, ya que estamos hablando de Japón, os voy a contar un chiste de Japón. ¿Sabéis cómo se dice adivino en japonés? Lo desconozco. ¿Cómo sabéis? Volvemos a Japón, donde tenemos otra impactante noticia, donde un famoso youtuber llamado Zoco, pues bueno, siempre ha sido amante de animales y de la metamorfosis. ¿Cómo interpretáis la metamorfosis de animales? ¿Cómo podéis metamorfosear el youtuber, animal? ¿Que se disfrazaba de animales? O algo? Yo creo que no hay por implantes de animales en su cuerpo. Bueno, hay de Ya todo. sea Modificaciones tipo modificaciones de ojos, piel, Pues, escamas y... Hombre, tenéis que pensar que los creadores de contenido tienen que dar ejemplo, tienen que ser algo Tienen que ser innovadores. a la sociedad. Y viniendo de Japón, yo me espero cualquier cosa. Bueno, pues este famoso youtuber ahí japonés, pues efectivamente le encanta disfrazarse de perro. Claro, pues él se ve que ve a los perros por la calle ahí olisqueando, ahí pues haciendo sus cosas en los árboles y tal, y una cosa que siempre le ha llamado la atención desde pequeño. Este famoso youtuber se compró un gran disfraz de perro, en el que quería cumplir su sueño y poder estar olisqueando por la calle, rascándose, oliendo todo lo que pille y, ¿por qué no? Vamos a decirlo, pues haciendo sus necesidades por las paredes y por los árboles.
Entonces encontró un famoso zoológico que no puede competir ni con el de Disney. ¿Por qué? Porque allí pueden enjaularlo y poder estar disfrazado de perro y que todo el mundo pase para allá, para acariciarlo y todo eso es como la atracción principal. Claro, ¿sabéis cuánto cuesta hacer el perro allí en el zoológico? O sea, él paga por ir al zoológico Y hacer no hace el show, sino que paga por ir. Exactamente, paga hacer show, pero hacer show dentro del zoológico. ¿Pero pagan los que visitan el zoo o paga él por ser perro dentro del zoo? Paga por ser perro dentro del zoo y los que entran por dentro. Joder, es que es difícil de imaginarse. Pero yo creo que cuesta. Yo no pagaría por ir a un zoo a hacer de perro. Pero bueno, sabiendo cómo están las cabezas, pues te puedes imaginar. No sé, es que no sé cómo sería la moneda en Japón, pero. Lo que vale en tema menos en euros. No, yo sé, 600 euros. Ya de tirado al río. Te has acercado. ¿Y tú, José? 6.000. 300 euros por hacer perro 2 horas. Ahí te acerca, empieza a olisquear y el tío, pues bueno, la pasión de su vida. Hombre, saben que decir lo que hay. Ya sabemos que los creadores de contenido influencian, pero hay algunos que es mejor no hacer mucho caso, ¿eh? Hay algunas tendencias. Es un fetiche raro. Claro que, hombre, puede atraer a lo mejor de perro, pues esto de estar todo el día tumbado, también por no hacer nada. Y se vive muy bien, la verdad, y que te pongan la comida al plato y te saquen a pasear, porque también te sacan, ¿eh? Y eso no tienes que buscar un coleguilla y nada, sino que te cogen, le ponen la correa y le dan una vueltecilla. O sea que, pero bueno, hay que aspirar a la humanidad a un poquito más. Noticias de última hora que nos llegan aquí a la parabólica, donde el hospital Torre Cárdenas está lleno de gente debido a una indigestión por migas por tantos días lloviendo. Es que lo que tiene, es que cuando llueve comemos y como no estamos acostumbrados a tantos días. No lo sabemos gestionar. Decimos lluvia, miga. Y claro, si se pega 2 semanas lloviendo, Es verdad que ya vamos. Bueno, muerte de migas, ya hay intoxicación por migas, ¿no? Si queda un tiempo sin llover es que no nos apañamos. a este ritmo nos quedamos sin migas en los bares. Crisis de migas. Bueno, vamos a aprovechar las migas, no indigestéis y siempre, pues bueno, si vemos tantos días que llueve, pues intentad que sea alterno. Esto una vez en la vida. Gracias por acompañarnos una semana más en la parabólica. Hasta la semana que viene. Maravilloso, Alejandro. Lo has vuelto a conseguir otra semana más, con un impacto y con muchas sonrisas. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa para ir a publicidad. Si aprovechéis, pues si tenéis que hacer algo imprevisto. Y a la vuelta de los anuncios, iremos de lleno a las voces de Enro. Nos vemos. Paintball Supervivientes, una emocionante actividad tanto para niños como para adultos, ya que tienen 2 modalidades de paintball, paintball para adultos y paintball junior. A partir de 7 años y para familias, disfruta de la naturaleza, del ocio, de la diversión y descarga adrenalina a raudales. Diverevento es tu sala multifuncional para organizar todas tus fiestas y eventos, ya que cuentan con todo lo necesario: mobiliario, entretenimiento para niños y grandes. Reserva tu sala por horas, cuando lo necesites y como a ti te gusta. Diverevento, en Francisco García Góngora, número 2, Almería. La Casita Jergaleña, un lugar con encanto, comodidad, confort, para 8 personas y para disfrutar de la naturaleza que ofrece nuestro pueblo Jergal en Almería. ¿Te sientes abrumado por el estrés, la ansiedad o la tristeza? En Psicoalmería entendemos lo importante que es tu bienestar y el de las personas que te importan. Somos un centro de psicología clínica en Almería, especializado en el tratamiento de la ansiedad, depresión, estrés, autoestima, duelo, adicciones y mucho más. En Psicoalmería, nuestros psicólogos trabajan contigo de forma personalizada, adaptándose siempre a tus circunstancias y metas personales. No estarás solo o sola en tu proceso, ya que contarás con el respaldo de un equipo de profesionales comprometidos con tu avance.
Contamos con los psicólogos especialistas más recomendados de Almería, según los últimos estudios de la revista prestigiosa Psicología y Mente y otras de ámbito científico y psicológico. Ofrecemos terapias presenciales en Carretera de Ronda 202 y también online, para que puedas empezar tu camino hacia el bienestar emocional desde donde te sientas más cómodo o cómoda. En Psicoalmería somos especialistas en psicología para adultos y también para infanto-juvenil, es decir, niños y adolescentes, además de terapias de pareja, terapias de familia y terapias de grupo. Además, contamos con formación especializada para realizar la técnica de hipnosis clínica, ofreciendo resultados muy eficaces. Psicoalmería es tu centro de psicología clínica. Psicoalmería es tu mejor compañía cuando quieres empezar. Buenas, me habéis pillado leyendo mi nueva novela, La herencia oculta. Una novela donde se engloba la historia, la ficción, donde la vida de Ethan se entremezcla con el legado pasado de su abuelo. Si queréis disfrutar de una buena novela, no dudéis en adquirirla. Podéis comprarla en el comercio, en el Oráculo de Enro, situado en Carretera Ronda 202, o en nuestra página web, laherenciaoculta.com. La ausencia se parece a un disparo alargado en mis dedos cuando escribo. Tu cara mirando a la pared sin ser castigada, o el día que juntaste tu boca a mi oído y susurraste algo que aún soy incapaz de olvidar. Qué difícil se ha vuelto dejar ir los dedos y no aprisionarlos en el cemento. El mármol que solamente vi un día y que no he vuelto a tocar, las flores que no he comprado y lo mucho que te hablo desde la tierra. Cuando se vayan ellos, espero que me dejen besarles, y ojalá lo hagan sin mucho ruido como hiciste tú. Hay quien dice de sí tanto cuando se despide. ¿Cuánto dijiste tú, sin apenas abrir la boca? La cadena que me ahoga guarda una tonelada de tristeza que cada X tiempo vuelve a casa y me dice que le haga café. Tengo el dolor de mis seres amados en un cajón que de vez en cuando abro para mimar. El dolor con forma de él, el dolor con forma de mí. El dolor con forma de pasado y de nosotros. El dolor riendo y yo escuchando tu risa. Bienvenidos a Las Voces de Enro, un espacio donde traemos un invitado para que nos brinde su perspectiva y formas de ver la vida. Hoy tenemos a Candela Tuc, escritora de 2 libros de poesía, En la grieta del ocaso y Anatomía de una herida. Graduada en Filología Hispánica, máster en Estudios Literarios y Teatrales, máster en CAP y ganadora del Premio Nacional de Poesía El Círculo Rojo con Grietas del Ocaso, este libro de aquí. También ha ganado alguna que otra slam de poesía y participado en muchas otras. Colabora con otros escritores del género y actualmente está opositando profesora y trabaja en la librería Viva Book. Bienvenida, Candela. Muchas gracias, Nuki. Estoy encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias por venir. Vamos a empezar con la ronda de preguntas inmediatamente, ¿vale? Vámonos con ello. ¿Cuándo y cómo nace tu pasión por la poesía? Pues mira, realmente a mí la literatura es algo que siempre me ha gustado muchísimo y debo reconocer que yo empecé escribiendo novelas, precisamente, el género fantástico, la fantasía, otros mundos, y yo tenía 13, 14 añitos cuando escribí mi primera novelilla, así evidentemente mucho más infantil que lo que uno escribe ahora. Y fue a raíz de empezar ya pues, en el instituto a dar poesía. Además, mi madre siempre me había leído las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Y es cierto que entre eso, algunos libritos que he tenido de Gloria Fuertes, así más pequeñitas, yo sabía que la poesía era algo que servía para transmitir de una manera más subjetiva que otros géneros. Y llegó un punto de mi vida en el que pues me desarrollé, crecí y me descubrí siendo una persona muy sensible ante el mundo y las emociones. Y es cierto que la poesía es la forma más propicia que hay para poder expresarla. Así que empecé a escribir en el momento que me di cuenta de que existían poetas que escribían sin tener que contar las sílabas como tradicionalmente se hacía, el versolibrismo. Y dije, esto qué maravilla es, se puede escribir
de una forma bonita, con metáforas, hipérboles, con imágenes sensoriales, sin tener que hacer una medida tradicional y clásica, dije, esto es para mí. Y ahí fue cuando comencé a escribir poesía, a lo mejor tenía yo 15 años o cosas así. En la adolescencia. Sí, ¿no? en la plena adolescencia. Perfecto. ¿Cuándo te decides entonces a estructurar tu primer libro? Pues mira, me decido porque como buena adolescente y millennial en este momento que nos está tocando vivir digitalizado, pues en las redes sociales empecé a tener como un poquitín, dicho con la boca muy pequeña, de familia. Tenía varios seguidores, yo escribía por frasecitas cortas en los caracteres que permitía Twitter, pero eran frases muy metafóricas y demás. En el blog de notas del móvil también escribía mis primeros poemas y fue a raíz de que mis propios seguidores me dijeron, oye, ¿alguna vez te has formulado el recopilar todo esto que pones en un libro y sacarlo? Y ahí fue donde recopilé todos los poemas que había escrito desde que comencé a escribir y dije, pues voy a mandarlo a varias editoriales y a ver lo que pasa. Y así fue como así comenzó fue todo. Sí. el primer Sí, proyecto. fue la motivación de él, totalmente. Y ese fue entonces autoeditado. ¿Cómo fue la experiencia de Pues la verdad que muy bien. Para mi gusto es algo que todo el mundo que empezamos en este mundo debemos de hacer, que antes que ir directamente al ático del edificio, que son las editoriales ya más grandes, las que ellas te distribuyen, te gestionan, yo opino que si somos personas amateurs, que comenzamos así noveles, es mejor tirar por la autoedición, que tú mismo puedes venderlo, distribuirlo, llevarlo a tus librerías de confianza, compartirlo con la gente, amigos familiares, tus amigos a otros amigos, así sucesivamente es como se va haciendo un poquito ese árbol, ¿no? Claro. De la literatura, y yo recomiendo a todo el mundo que autoedite de primera. Claro. Al menos mi experiencia ha sido muy buena. Es cierto que si quieres una mayor distribución y demás, pues eso ya es una escalita un poquito más alta, pero tampoco podemos ser tan ambiciosos de primera. Sí, el mundo del arte en general es complejo. Efectivamente, y hay que ser ambicioso, pero de escalón a escalón, yo opino, al menos en este mundo que es complicado. Muy bien, Candela. ¿Qué beneficios te aporta escribir? Buah, ¿qué beneficio me aporta escribir? Pues mira, para mí escribir es como ir al psicólogo, es exactamente lo mismo. Claro. Es terapéutico completamente, además muchos psicólogos te recomiendan escribir cuando estás en procesos de duelo, de lo que sea, y realmente mi poesía nace de esa manera. Ya no solo por las experiencias mías propias que me pueden pasar en la vida, sino simplemente mediante la observación de otras experiencias de otras personas, lo que te cuentan tus amigos, lo que vives en tu casa, tu familia, el amor, ¿no? Las heridas, todo eso. Al final, los beneficios que me aporta escribir, ¿cuáles son? La cura. Claro. La cura es la medicina, ¿no? Que sirve para toda esa herida. Para mí, ese es el mayor beneficio que tiene escribir, el desahogo. Muy bien, genial, gracias por la respuesta. ¿Qué puede encontrar el lector en tus libros? Pues sobre todo puede encontrar un abrazo, un apoyo. Al final yo en mis libros hablo muchísimo de cosas que nos pasan a todos en la vida, pero que no solemos hablar en el día a día con nuestros amigos, con nuestra familia, no solemos hablarlo, son pensamientos, sentimientos que tenemos todos dentro, problemas que nos pueden surgir. De hecho, en el último libro hablo bastante de los TCA, de los trastornos de la conducta alimentaria, hablo también bastante de la muerte, que bueno, la elegía es un género que siempre se ha dado a lo largo de toda la historia. Tenemos coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que mismamente, y mucho antes, incluso en la Biblia, las lamentaciones de Jeremías, inclusamente ahí está ya la elegía. Al final, el lector que puede encontrar un abrazo, porque simplemente lo que va a ver leyendo mi poesía es cosas que él mismo piensa, pero al fin reflejadas de una manera gráfica. Y yo creo que al final comprender alivia, y cuando uno lee ese tipo de poesía, bueno, yo porque vendo la mía, transmitir esa calidad, totalmente, ese apoyo, esa empatía, esa decir no estoy solo en este mundo. Claro. Yo creo que es eso, Luqui. Perfecto. ¿Para ti el mundo del arte y la creatividad está conectado a la espiritualidad? Bueno, completamente, totalmente. O sea, yo siempre digo que cuando yo escribo, eso es como algo que sale del vientre, del alma, ¿no? De lo espiritual. Al final,
quien no ve lo espiritual en todo lo que nos rodea es porque La inspiración tiene que llegar de algún sitio. Totalmente. De algún sitio intentamos describir cuál es, completamente. aunque no se pueda. Y la espiritualidad va desde todo, desde una creencia hasta mirar hacia adentro, y al final todo lo artístico sale de algo que se crea mediante lo de dentro, pero inspirado en lo de fuera. Entonces, por supuesto que tiene que ver el arte, la literatura con el mundo de la espiritualidad. De hecho, la herida está muy, a mi gusto, la herida está muy conectada con lo espiritual, ¿no? Y al final lo que te comentaba antes, que beneficia aporta leer, escribir, poemas, claro que está vinculado. O sea, en el momento que hay una medicina y una cura, tu espíritu se está limpiando, tu espíritu está volviendo a nacer o algo. Sí, se purga, saca afuera esa emoción que a lo mejor están estancadas o que no la resuelves bien, y a través de la escritura... Completamente, una gestión, para mí es gestión emocional también. Entonces eso también se liga mucho a la espiritualidad, realmente. Qué bien. ¿Tienes nuevos proyectos preparándose? Pues mira, voy poquito a poco, porque como tú has dicho al principio que estoy trabajando, ya la voy depositando, voy poquito a poco y demás, pero sí, yo siempre tengo en mi portátil un Word que pone poemas y ahí empiezo a meter, y llega a un punto en el que veo que el Word tiene ya 200 páginas cuando digo, ha tocado estructurar y ha tocado volver a enviarlo a alguna editorial, a ver si es suerte. Así que sí hay cositas. ¿Qué te inspira más a la hora de escribir? Pues como venía hablando, la herida. Que para mí, o sea, al final, yo creo que totalmente, y yo creo que todas las personas que tenemos algo que ver con el mundo del arte, ya sea la música, la pintura, al final el arte ya es prácticamente todo lo que quieras ver como arte, ¿no? Claro. Pero haciendo así un poquito más clásico, yo creo que todo el mundo que está metido en este mundo, todo nace de algún lugar, y para mi gusto creo que todos coincidimos en que cuando estamos felices y estamos alegres nos cuesta muchísimo más crear, pero porque a partir, yo pienso, al menos en mi caso, de la tristeza, de la herida, de la rabia, de ese tipo de emociones, es en mi caso donde surgen los poemas más buenos o más bonitos, más profundos, los que más crean esa empatía, porque al final estamos en una sociedad muy acostumbrada a ver la felicidad y aceptar la felicidad, pero no tanto la tristeza ni la herida. No se hace público eso, es una cosa de trabajo interno. Correcto. Y estos libros podrían ayudar a ello, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a presentar los libros, ¿vale? De La Greta del Ocaso, que ya hemos hablado de él, con el que ganó el premio. Está en la segunda edición ya. Sí, esa es la segunda edición. Ese es mi primer bebé. Ese nació hace... Ese, de hecho, es mucho más infantil. Tú a día de hoy lo lees y dices, se nota que es más pequeñito. Es la recopilación de los poemas que escribía. De los primeros, quizás. Pues a lo mejor desde los 14 hasta los 19 años. Hay de todo. Hay un montón de años de evolución y demás. Y ese ya tiene mucho tiempo. Perfecto. Y luego tenemos Anatomía de una herida, que este es el último que escribió. Ese es bastante más maduro. Y ese es bastante más maduro y ese es para sufrir. Ese libro es para sufrir. De bueno, hecho, pues si queréis llorar un poco, recordad Anatomía de una herida, La Greta del Ocaso de Candela Tug, y muchas gracias por haber venido, Candela. Muchas gracias a ti, Nuki, por haberme invitado. Ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego. Bien, a Voces de Enro hemos podido disfrutar de esta escritora maravillosa. Así que no dudéis, si os gusta la buena poesía, adquirid uno de sus libros. Y como toda buena historia, este programa llega a su final. Espero que hayan disfrutado del programa y hayáis vivido con mucha emoción las diferentes secciones. Si deseáis poner en contacto con nosotros para como cualquier cosa, como comenté al principio, podéis hacerlo en este correo electrónico y el teléfono de WhatsApp que sale a continuación, y podéis sugerirnos lo que deseáis. En el próximo programa prometemos que traeremos los siguientes desenlaces dentro de la Orden del Temple, y lo más seguro que Alejandro nos traiga noticias también bastante suculentas, por lo menos que nos hagan sonreír. Y volvemos a activar el código oculto con esos enigmas ocultos, como dice la sección, en las diferentes artes de entretenimiento de nuestro día a día. Y no me podría ir sin agradecer a nuestros patrocinadores, Circo Almería, Paima Supervivientes, Libre Evento y el Oráculo de Enro, que gracias a ellos podemos estar aquí otra semana más.
y Almería TV por ofrecernos esta pequeña ventana para transmitir este mensaje y sobre todo a vosotros, los espectadores. Porque vosotros sois la pieza fundamental del programa. Dicho de otra manera, seríamos como un faro sin luz, útil pero poco visible. Y así como la historia de la vida nos enseña que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para reconciliarnos con esas personas importantes o que han sido importantes en nuestra vida. Y recordar que por mucho que recorremos, por mucha distancia que pongamos, siempre tenemos un lugar para regresar, como nosotros, que regresaremos la semana que viene en este programa. Nos vemos, disfruten.